sin lugar a dudas, es del rescate de los niños de ese equipo de fútbol en una cueva de Tailandia. María, hay novedades, ¿no? Hay novedades, David. Vamos a contar la última hora, todos los detalles, cómo está exactamente la situación, y lo vamos a hacer con un aventurero, escritor, con toda una vida al filo de lo imposible. Sebastián Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y sobre todo, perfectamente conocedor de cómo son exactamente esas cuevas del norte de Tailandia. Y por eso esta noche, Sebastián, estás aquí en Tras la Pista. Vamos a hablar de todo con mucha calma, con mucho detalle, pero lo primero que te quería comentar, ¿te ha sorprendido la celeridad con la que se está produciendo el rescate? Son ya 8 niños evacuados en 2 jornadas de rescate. No, en absoluto. Es más, ya el miércoles cuando tuvimos las primeras noticias y lo que estaba llegando era que era probable que tuvieran que esperar 3 meses a sacar los niños de la cueva, yo ya supe que eso era prácticamente imposible. Que no podían esperar tanto No tiempo. podían esperar porque corren ahí dentro un grave peligro, que la cueva entre en carga. Los monzones están empezando ahora y lo probable es que estén al menos Sebastián, 3 perdón, meses. Que la cueva entre en carga es que las lluvias torrenciales no hagan presencia y se inunde. Aneguen la cueva y inunden el lugar donde están los niños. Por eso las primeras noticias que llegaban, lo que estaban hablando era el equipo de expertos, lo que estaba evaluando era las diferentes posibilidades para sacarles de allí. Podrían esperar días, pues mira, pero había Sebastián, que sacarles. Si te parece, pronto. vamos a hablar de esas posibilidades que se plantearon en un primer momento. Había que actuar con muchísima rapidez, pero claro, siempre teniendo muy presente cómo es esa cueva, cómo es el trazado de esa cueva en la que están encerrados los niños. Aquí lo estamos viendo, Sebastián, es un laberinto, está lleno de trampas. Sí, sobre todo de zonas que dependiendo de agua pueden estar más o menos cubiertas de agua. Me parece que al ver sobre todo las posibilidades, las otras posibilidades estaba claro que o tenían que entrar a través de un agujero. Se planteó, ¿no?, la tentativa del taladro, perforar la cueva. Buscar, es una zona cárstica, quiere decir que es muy porosa y por tanto el agua lo que hace es que te va a llevar directamente allí, buscar a lo mejor un sitio más cercano y terminar haciendo microvoladuras. Los GREIN, los grupos de rescate de la Guardia Civil, que son uno de los mejores grupos de rescate que hay en el mundo, tienen expertos en microvoladuras. Pero eso hubiera sido peligroso, Sebastián, esa explosión. Pues probablemente, sí, porque ¿no? Claro, pero son cosas que se hacen cuando las otras alternativas se han cerrado. Si lo que tienes es que tienes que sacarles sí o sí, habrán estado viendo todas las posibilidades. La otra es probablemente lo que han hecho, ver si podían sacar el agua de la cueva, es decir, al menos bajar el nivel de agua para que, aunque todavía quedan algunas partes inundadas, la gran mayoría de la cueva ya no está inundada. Vamos a ir guiando, Sebastián, si te parece, con este gráfico, porque ahí es donde estaba el grupo de niños. Ahora mismo quedan 4 y el entrenador. Este es uno de los tramos más complicados. El paso angosto. Y aquí es donde ha llegado a estar el centro de operaciones, donde están los buzos, porque han conseguido, como decías, drenar el agua y sacarla hasta este punto. Por lo tanto, los niños, todo esto ya lo pueden hacer caminando. Y otras zonas también de intermedias. Es decir, que probablemente bucean un tramo, hay zonas que son campanas de aire, lo cual les permite, más que respirar el aire de allí, sobre todo lo que les hace es oxigenarse a ellos mismos. El ambiente de una cueva es muy opresivo y de hecho hasta el siglo XIX prácticamente no se exploran las cuevas en el planeta Tierra. De hecho podemos afirmar que sabemos menos del subsuelo de la Tierra que de la superficie de la Luna, ¿no? Así que, y además durante mucho tiempo fue un lugar de leyendas, de dragones, de guaridas, de bandidos, ¿no? Así que el ambiente de una cueva es muy opresivo y probablemente hubiera sido más opresivo para unos adultos que para unos niños que juegan más, que tienen la cabeza sin tantos mapas mentales como los adultos. Claro, Sebastián, porque mientras vemos cómo se está produciendo ese rescate, me decías qué importante es que sean niños jóvenes. Eso es. ¿Por qué, Sebastián? Porque tienen más posibilidades de supervivencia. Primero, son un equipo de fútbol y eso está muy bien, porque conocen el valor de 2 cosas fundamentales, bueno, en general para la vida, pero muy importantes ahí, que es el valor del esfuerzo y el valor de la disciplina.
Quiero decir, el que estén allí y el que hayan adultos que les están dirigiendo, a una gente que está acostumbrada a que el entrenador les mande a que tengan posiciones y a que lo deban de hacer, aunque a veces no les guste, en este caso les está ayudando. Pero sobre todo por cuestiones de los mapas mentales, a partir de los 12, son menos 13... conscientes de los peligros, del riesgo que están atravesando. No sé si son menos conscientes, pero su cabeza la tienen mucho más libre. Hay datos, por ejemplo, espectaculares en Estados Unidos que tienen parques nacionales tan grandes, bosques enormes, donde se pierden todos los años decenas de personas, y un niño de 11, 12 años tiene más posibilidades de supervivencia que un cazador experto. ¿Por qué? Porque se dedica a sobrevivir. Es decir, cuando está cansado se para, cuando tiene sed bebe agua, cuando tiene frío se acurruca o se protege del frío. Y eso yo creo que les no está han perdido el optimismo. ayudando. 8 niños evacuados, Sebastián, en 2 jornadas de rescate, los han sacado con una cuerda, unas máscaras completas. Que les ayuda sobre todo y que les hace además mucho más fácil. Las técnicas de espeleobuceo son súper complicadas. De hecho, dentro de Alfilo era la cosa más delicada que hacíamos, lo más peligroso, lo más comprometido. Ahí abajo cualquier fallo, tienes 2 minutos y mueres, ¿no? Así 2 buzos técnicos uno y por el niño delante, que está siendo uno rescatado en medio. Eso es, uno guiándole, que además de guiarle le lleva la botella. Hay pasos muy angostos en los que es muy difícil probablemente pasar, y si no eres muy experto te vas a ir dando y te puedes quedar atorado. Qué medidas, ¿verdad? Tiene tramos esa cueva estrechísimos. Sí, de hecho me parece que es una de las operaciones de rescate más importantes que yo creo que se han hecho nunca jamás, ¿no? Y nosotros tenemos, España es el Himalaya de las cuevas, ¿eh? Lo que pasa es que nuestro tipo de cuevas son más pequeñitas, pero tenemos en picos de Europa cuevas que bajan a más de 1000 y pico metros de profundidad, ¿no? Salía uno de los chavales, ¿sí?, con una camiseta del Real Madrid. Supongo ya que habrá alguien del Real Madrid mandando un conjunto de camisetas a los campeones estos. Se ha volcado todo el mundo con estos niños. Sí. Esos momentos angustiosos, sabiendo que esos niños estaban ahí encerrados. Sebastián, ¿cuándo prevés que todo va a acabar y que acabe bien? Yo creo que en 24 horas más, aproximadamente, sí. De todas maneras, además de poner de relieve, ¿no?, el valor de la vida de los niños, también hay que poner de relieve que cada vez que a alguien le van a buscar, hay otra gente que pone en peligro su vida y ha muerto ya uno de los rescatadores. Lo digo porque en España, que solamente la Guardia Civil hace más de 1000 rescates al año, la gente debería de pensar muchas veces dónde te metes, el tener en cuenta que la prudencia, además de la valentía, es un valor fundamental y que no puedes hacer que otro ponga en peligro su vida por rescatar la tuya, ¿no? Sebastián Álvaro, es un lujo que estés esta noche en Tras la Pista. No, es un lujo. Y me vas a permitir, y en casa también, que terminemos pues dándote la enhorabuena y felicitándote por esa Cruz de Plata que te ha hecho entrega ese grupo de rescate de la Guardia Civil que antes hacías mención a ellos. Sí, porque son muy buena gente. Es un honor para mí, un lujo, estar al lado de esa gente que se juega la vida precisamente sin pedir nada a cambio, que tú llamas por teléfono escalando en Riglos o en un barranco perdido del Pirineo y ahí los tienes dándolo todo por sacarte. Es un lujo. Y además para mí, o para mi visión de la vida, es el mayor grado de solidaridad y el grado de civilización al que puede aspirar una sociedad tan buena y tan baja como la española. Premio más que merecido. Sebastián Álvaro, gracias. Gracias a vosotros. David, qué bien contado todo y sobre todo qué bien por cómo está siendo el desenlace. 8 niños rescatados, quedan 4 y el entrenador. 24 horas, dice Sebastián Álvaro, y todo habrá terminado. Ojalá que todo haya terminado y que contemos que todos, absolutamente todos, están a salvo, todos los niños. Sería una grandísima noticia porque los tienen que estar pasando muy mal ellos y sus familiares. Ojalá que al final todo salga bien y haya un final feliz.